A ver, ya nos hemos un poco ya embebido en el asunto de el saber conocer de la primera competencia. Eh, para dar el salto al saber ser, al saber hacer, tiene que estar bien claro, ¿no ve? Los 7 parámetros, lo que hemos visto la última clase, qué es objetivo, qué es subjetivo, eh, de esos parámetros, cuál es la función o el fin de hacer una descripción macro, porque una descripción macro no es hacer por hacer nomás, ¿no ve? Sino que tiene que llegar a algo. Y ese algo es una hipótesis diagnóstica, ¿no ve? La hipótesis diagnóstica, ya habíamos dicho que es una posibilidad de ser algo o no. Y habíamos quedado en ese punto porque nosotros vamos a determinar si una lesión es reactiva o neoplásica según este esquema que ya les había mostrado, ¿no ven? Nuestra primera pregunta que nos hacemos cuando vemos o exploramos la cavidad oral, etcétera, etcétera, es si hay lesión o no. Y entendemos que esa puede ser reactiva o neoplásica. Neoplásica es todo, reactiva es todo lo que no es mutación, proliferación descontrolada, etcétera. Reactiva habíamos dicho que es como que la quemadura solar, me quito del sol y se regenera mi piel. Pero si me da el sol por muchos años y me da un melanoma, un cáncer de piel, no por quitarme del sol se me quita el cáncer de piel. Entonces, una diferencia fundamental entre una lesión reactiva y una neoplásica es el asunto de que esta tiene causa, tiene efecto, pero cuando quitas la causa se quita el efecto en una reactiva y esta sí, evidentemente tiene una causa, una etiología y un efecto que es el cáncer, por ejemplo, de piel, pero cuando quitas el estímulo no se quita el cáncer. La mayoría de las veces lo que ustedes van a diagnosticar en odontología o en medicina que no sean dedicados a la oncología, al cáncer, es reactivo. Y dentro de las reactivas hemos dicho que todo es todo lo que hemos llevado hasta ahorita, ¿no ve? Adaptaciones celulares, hiperplasia, atrofia, metaplasia, regeneración, necrosis, inflamación, todo eso que vamos a llevar en la parte teórica es reactivo la mayoría, pero un porcentaje pequeño, menor, es neoplásico. El asunto es que muchas veces nosotros diagnosticamos neoplasias de manera tardía. ¿Qué quiere decir eso de manera tardía? Que lo retenemos al paciente, eh, le hacemos dar vueltas, porque la mayoría de las veces lo que tiene un paciente es itis, o sea, es una inflamación. Si no me creen, acuérdense de cualquier enfermedad que hayan tenido o hayan escuchado: gingivitis, prostatitis, duodenitis, apendicitis, gastritis. Entonces es por eso que tendemos a que así todo es paracetamol y antibiótico, digamos, ¿no? Pero muchas veces ya era desde el principio un tumor, una neoplasia, y nosotros no le tiramos bola porque como toda la vida, todo el rato solo son gingivitis, tratamiento de conductos, una caries, etcétera, etcétera, y es lo usual. Entonces, lo que pasa es que como arco reflejo, como robot, queremos estar diagnosticando estas cosas así, siendo que ya inicialmente era neoplásico y inicialmente lo podíamos resecar y lo podíamos curar de un cáncer, pero le hacemos dar vuelta, le damos un tratamiento, le hacemos hacer radiografía, le hacemos esto, lo mandamos a otro médico y demás, y cuando las papas queman, es decir, cuando ya hay metástasis, pues ya es que hasta el propio paciente se diagnostica que tiene algo muy malo, ¿no ve? Entonces, esa sería la idea de nosotros cuando nos aproximamos en una macroscopía. Aunque la mayoría de las veces tu lesión va a ser reactiva, hay que descartar neoplasia. Si tu respuesta es que puede ser una neoplasia, hemos dicho que hay de dos sopas: una que puede ser benigna y otra que puede ser maligna. La benigna es aquella neoplasia que tiene mutación, obvio,
pero no tiene capacidad de invasión ni metástasis. Y cuando hablamos de maligno, es que sí tiene capacidad de invasión y metástasis, es decir, que tiene capacidad de meterse a por todos los órganos y es por eso que te mata un cáncer, ¿no? Ahora, cuidado que piensen que la neoplasia, a pesar de que dice benigna, a pesar de que se dice que es una neoplasia benigna, digas, ah, no, las neoplasias benignas no me matan. Mentira. ¿Qué pasa si tienes un tumor en cerebro? Y aunque sea benigno, no invade ni metastatiza, pero comprime el cerebro y te mata. Entonces, cuidado que estén pensando que una neoplasia benigna no pasa nada. Ahora, muchas veces en la misma bolsa la ponen a una lesión reactiva que una neoplasia benigna y esto es incorrecto. No puede estar en lo mismo, no es lo mismo una benigna que una reactiva. ¿Por qué? Porque una reactiva, como una inflamación, una hiperplasia, una atrofia, una metaplasia, etcétera, no es lo mismo pues que una neoplasia benigna, porque en la neoplasia benigna ya hay mutación, proliferación descontrolada. Ahora, hay que entender que podemos nosotros, o sea, una lesión reactiva, o sea, una itis, puede condicionar que pase a una neoplasia benigna y luego a una maligna o directamente una maligna. O sea, las lesiones reactivas te pueden condicionar riesgo de cáncer. ¿Cómo? Vamos a explicar. Por ejemplo, la hiperplasia es división, ¿no ve? De las células. Cuanto más se divide una célula, más riesgo de que en una división haya algo mal, no se acople bien y haya una mutación y te puede dar un cáncer. En una metaplasia, por ejemplo, cuando hay una metaplasia, un cambio de una célula de una forma con una función, o cambio de una célula con otra función, otra forma, se involucra el código genético, se involucra el genoma. Y al cambiar uno de otro puede como que colgarse el programa, si vale el término en analogía, y al colgarse el programa se arruina el genoma, se produce una mutación y lo que puede dar un cáncer. Por ejemplo, una inflamación, ¿cómo te puede dar un cáncer? Una inflamación te puede dar un cáncer de esta forma. Eh, la inflamación es esencialmente protectora, digamos, me protege de una bacteria, de un hongo, de un virus y demás. Pero al guerrearse con el hongo, bacteria, virus, parásito, lo que sea, cuando se guerrean, lo que sucede es que hay daños colaterales. Es como cuando Rusia y Ucrania se están sacando la mugre. Sería bueno que solo se maten entre los militares, ¿no ve? Pero no sucede así en la vida real. Hay daños colaterales, civiles mueren. Entonces, cuando hay una inflamación, cuando tienes una gingivitis, una gastritis, hay lesión de las células adyacentes. Al lesionarse esas células a veces mueren y hay un proceso de reparación, o sea, de regeneración, vuelve a crecer. Y llegamos a la misma situación de la hiperplasia. ¿Por qué la hiperplasia puede dar cáncer? Porque cuanto más se divide una célula, más riesgo de que en una división haya una mutación. Y lo mismo en la regeneración. Entonces, lesiones reactivas pueden dar riesgo de progresar a cáncer, sí. Una lesión neoplásica benigna que no invade ni metastatiza podría tener riesgo de progresar a maligno, sí, cáncer. Y dentro de esto también hay en el borde de la línea, hay el tumor borderline. Quiere decir que tiene cosas de benigno y tiene cosas de maligno. Lamentablemente tenemos estos casos a veces del tumor borderline, donde no podemos determinar si va a invadir o metastatizar, pero eso por suerte es el menos del 5% de las veces. Cuando tú mandas una biopsia, el patólogo tiene que tener la capacidad de decirte o blanco o negro, reactivo, neoplásico, o benigno o maligno. Pero en algún momento puede haber una un 5% donde por algunas razones, puede no tener claridad en esto. Y para eso se usa un estudio que gracias a Dios ya hay en Bolivia, pero antes era súper caro y además no había en Bolivia, lo tienes que mandar a Chile, a España, a México, tardaba un montón y hasta que vuelva ya se murió el paciente. Se llama IHQ
o esas son sus siglas, se llama inmunohistoquímica. Desde el año pasado, gracias a Dios, lo tenemos en el gastro y es casi gratis, es al costo, a menos para la gente más pobre, para la gente más que no tenga menos recursos. Porque el pobre paciente, cuando encima, digamos, me mandan una biopsia de cavidad oral y yo te digo, tú quieres que te diga si es benigno o maligno para saber qué hacer, y te digo borderline, te digo, hay que hacer inmunohistoquímica y te va a costar $500 en no sé dónde, hay que mandar a La Paz o no sé. Mucha es grave para el paciente, pero ahora lo tenemos en el gastro, gracias a Dios. Entonces, generalmente cuando estamos en la, ahí, cuando estamos en la mitad aquí, tratamos de exprimirle la histología o la biopsia para determinar a ver si puedo decir benigno o maligno, porque no es lo mismo que te digan benigno que maligno, ¿no ve? Porque maligno va a invadir metastasizar, probablemente vas a morir o tiene que darte una quimio, radio, etc. Entonces, hacíamos esa esfuerzo, pero a veces no podíamos llegar a lo benigno del maligno solo con la histología. Por suerte, como les digo, solo es un 5% de las veces, ¿no? De 9 de cada 10, medio, digamos, 9 te doy el diagnóstico y medio no, pero ese medio era caro, era difícil que el paciente vaya a otro lado, pero ahora lo tenemos en el hospital y ya no hay tutía, entonces ya cuando necesitamos inmunistoquímica no es tan caro y usamos inmunistoquímica y con eso ya te puedo decir qué posibilidades de que invada o metastatice y lo determinamos si es benigno o maligno. Una vez que nosotros clasificamos si es benigno o maligno, nos vamos a la estirpe. Y después de la estirpe, nos preguntamos el origen. Ya hemos repasado esto con ustedes, qué es la estirpe, cuando hemos dicho la histología. La histología solo hay de dos sopas. Hay el tejido epitelial, que es el tejido arriba del tejido mesenquimatoso, arriba del tejido mesenquimatoso. El tejido mesenquimatoso es músculo, hueso, cartílago, tejido adiposo, todo ese tejido de sostén. Y el tejido epitelial son esas células que se organizan con la membrana basal. ¿Qué es la membrana basal? Es como cuando vas a hacer una pared de ladrillos, no pones solo los ladrillos de una vez, pones la base, ¿no ves? De cemento. Entonces, el tejido epitelial tiene esa base que puede ser plana o puede ser en redonditos que hacen glándulas. Y hemos dicho que ese tejido epitelial puede ser o plano para aislamiento o protección o puede ser cilíndrico para absorción o secreción. Y de acuerdo a eso ustedes me pueden decir qué epitelio hay en todo lado. Y hemos hecho el ejemplo del esófago, ¿no? El esófago, ¿qué epitelio? A veces me dicen cilíndrico. ¿Para qué? Para absorber algo al mediastino. No, había sido plano. Pero el epitelio del estómago, ¿cuál es? Cilíndrico. ¿Por qué? Porque secreta algo. Ya, y hemos dicho que el epitelio está encima del mesénquima. Y el mesénquima, en este caso, como tiene que moverse el estómago, el esófago, me van a decir, no puede ser hueso, no puede ser cartílago, no puede ser tejido adiposo, va a ser músculo. Y ahí les he preguntado qué músculo puede ser, liso o estriado. Y me dicen, la primera parte es estriada del esófago, doctor, ¿por qué? Es controlada. El músculo estriado es controlado, excepto el corazón. Y ya después el músculo es liso en el esófago distal, en el estómago, en el duodeno, en el colon. ¿Por qué? Porque no lo puedo controlar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esa estirpe, si es epitelial o es mesenquimatosa, se va dando una clasificación a esta neoplasia o benigna o maligna, si es epitelial o mesenquimatoso. Entonces, cuando tú tienes un tumor y ya te dicen, digamos, que es neoplásico y no es benigno, es maligno, para saber qué tan grave es, tienes que saber si es de la familia epitelial o si es de la familia mesenquimatosa. Y cuando sabes cuál de las familias son, lo de los apellidos, que solo existen dos apellidos, o epitelial o mesenquimatoso, después del epitelial vas a decir, el origen es gingiva, el origen es esófago, el origen es mucosa del intestino delgado, mucosa de la gástrica. Cuando sabes que es el apellido mesenquimatoso, vas a decir tejido de sostén, el hueso es de la mano, el hueso es del fémur, el hueso es de, o el origen es muscular, es del músculo cardíaco, o el origen es condroide, o sea, es del cartílago, o el origen es la dentina, o el origen es
los odontoblastos, etcétera. Entonces, de esa forma es que nosotros vamos a clasificar y de acuerdo a la estirpe y luego al origen, sabes qué tan grave es. Y eso es lo que les voy a explicar hoy, adelantándome a, obviamente, que el último capítulo que nosotros llevamos se llama neoplasia, o sea, lesiones neoplásicas. Pero adelantándome a ese capítulo, ¿por qué? Porque ustedes ahorita ya están empezando a hacer sus descripciones macro, ¿no ve? Y cuando hagan sus descripciones macro, tal vez vas a tener una gingivitis o tal vez vas a tener un adenocarcinoma en la cavidad oral. Entonces tenemos que saber cómo hablamos al respecto de eh, cómo clasificamos esto. Y a eso que nosotros le llamamos en nomenclatura, es a cómo usar prefijos y sufijos. ¿Para qué? Para llamarle a un tipo determinado de cáncer. Porque en cuando tú hablas de cánceres, no puedes aprenderte 50,000 cánceres, porque va a venir el 50,001 y no vas a saber que si es cáncer, no es cáncer, qué cosa es eso. Entonces, para esto se ha utilizado unas reglas de prefijos y sufijos. Es decir, prefijo es una palabra que va antes de la raíz y sufijo es una palabra que va después de la raíz. Con eso tú te vas a poder guiar para saber con prefijos y sufijos y no necesariamente aprenderte chorrocientos tipos de cáncer y demás, sí, sino que con prefijos y sufijos tú vas a saber si es neoplásico maligno, benigno, qué le pasa, qué es. Y volvemos al mismo esquemita, ¿no? Lesión reactiva, neoplásica, benigna, maligna, borderline, etcétera, ¿no? Y cuando es maligna, habíamos dicho que queremos saber la estirpe o epitelial o mesenquimatosa y después el origen. Para eso nosotros usamos la nomenclatura. Pero creo que esta no es la presentación. ¿Dónde está? A ver. No. A ver. Vamos a ver ahorita. Este es. Entonces, la nomenclatura, como su nombre dice, le vamos a poner prefijos y sufijos para entender. Y volvemos al clásico, ¿no ve? Al clásico esquema. Lesión reactiva, neoplásica, benigna, maligna. En el borde de la línea es que ya saben, ¿no ve? Pero por inmunistoquímica. Estirpe, epitelial o mesencimatoso, origen primario o secundario. Esto del origen es, si es primario, quiere decir que ha nacido ahí. Y si es secundario, que quiere decir que ha venido de otro lado. O sea, que es metastásico. Ahora, no sé por qué, por años a veces me mandan, yo soy miembro del CAP, ¿qué es el CAP? Del Colegio Americano de Patólogos. Y varias veces nos mandan al mail así, antes de que salga, por ejemplo, no sé, la versión 13 del Robbins y demás, no me mandan todo el libro, me mandan un capítulo, no, ni siquiera un capítulo, a veces me mandan un pedazo de un capítulo y me dice, antes de que salga, y me dice, doctor, ¿qué le parece? Este va a ser el capítulo, va a haber una ojeada, una revisada. No porque sea super capo nomás yo y ni nada, sino que deben mandar a chorrocientos, pues, ¿no? Patólogos. Y yo veo, digo, sí, está bien, no, parece, me parece esto, lo otro. A veces toman en cuenta, a veces no toman en cuenta. Algunas cosas sí han tomado en cuenta algunas veces, pero algo que les he pedido por muchos años es que en el libro ustedes van a chequear en neoplasias, que son como 3 hojas de bla, 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 bla,
y que hacen perder el hilo al estudiante o a cualquiera, hasta un médico, y como que termina fundido su cerebro y tienen que leer unas 5 o 10 veces para entender algo que en esta hoja, en esta página, en esta presentación, en solo una, puedes sintetizar. Y me refiero a la nomenclatura. Si ustedes aprenden hoy día de una manera clara, concisa, precisa la nomenclatura, no van a tener ningún problema en la vida y van a parecer genios ante sus docentes incluso. Le van a decir, el doctor Villarreal dice que es un odontoblastosarcoma. Ay, qué chingados, ¿cómo se come eso? No sé, a ver, hay que revisar en internet, no sé qué. No, te lo vas a saber porque no es que ni has visto ese tumor, no es que ni has leído de ese tumor, pero sabes la nomenclatura. Entonces vas a saber si es benigno, maligno, qué tan grave. Todo eso vas a saber con la nomenclatura. Entonces, sumamente indispensable que tomen atención a esta partecita. Hemos dicho que puede ser las neoplasias benignas o malignas y pueden ser de dos sopas, dos apellidos, ¿no? Epitelial o mesenquimatoso. Ahora, tenemos prefijos y sufijos. Cuando hablamos de epitelial o mesenquimatoso, no importa cuál de los apellidos, pero es benigno, termina en oma. Listo. Cuando agarro aquí y su sufijo va a ser oma, sea benigno o maligno. No digo, sea epitelial o mesenquimatoso, no importa. Ahora, cuando es maligno, yo voy a usar el sufijo diferente para cuando es maligno epitelial y diferente cuando es maligno mesenquimatoso. Cuando es maligno epitelial es carcinoma y cuando es maligno mesenquimatoso es sarcoma. Entonces volvemos a repasar. Benigno no importa si es epitelial mesenquimatoso, igual termina en oma nomás. Maligno, cuando es epitelial voy a decirle carcinoma y cuando es mesenquimatoso le voy a decir sarcoma. Ahora, eso de primera. Ahora, cuando nosotros usamos un prefijo o un sufijo, cuando es epitelial, difiere según la arquitectura o la histología, es decir, según lo que se ve al microscopio o se ve macroscópicamente. Cuando es mesenquimatoso, no es tan complicado, solo usa su prefijo de acuerdo al origen del tejido mesenquimatoso. ¿A qué me refiero con eso? Vos vas a usar el sufijo o el prefijo osteo, condro, lipo, angio, dentino, cemento, al origen estamos hablando. ¿Cuándo voy a usar el prefijo osteo? Cuando tengo una neoplasia benigna de hueso. ¿Cuándo voy a usar el prefijo condro? Cuando tengo una neoplasia benigna de cartílago. ¿Cuándo voy a usar el prefijo lipo? Cuando tengo una neoplasia benigna de grasa. ¿Cuándo voy a usar el prefijo angio? Neoplasia benigna de vasos sanguíneos. De diente, es de dentina, dentino. Puede ser de cemento, cemento. Ahora, entonces, ¿cómo se llamará a la neoplasia benigna? Eh, a la mierda, estamos. A la neoplasia benigna que es de estirpe, que apellido mesenquimatoso, de tejido sostén, pero de origen óseo. ¿Cómo le llamamos? A ver. Osteoma, doctor. Osteoma, así de facilito. Te ha salido aquí en tu abdomen una bolita blandita que cuando han hecho la biopsia han sacado y era amarilla, naranja, como de aspecto lípido. ¿Cómo se llamará una neoplasia benigna de estirpe mesenquimatosa, pero en tejido adiposo, grasa? ¿Cómo se llama? Lipoma. Lipoma, así de fácil. De dentina, ¿cómo se llamará? Aquí arriba he sacado, he hecho una extracción y había un nodulito más ahí que era duro y lo he sacado. ¿Cómo se llama una neoplasia benigna de estirpe mesenquimatosa y de origen en dentina? Podría ser dontoma o donto... Sí, dontoma, doctor.
No, mano, porque lo mismo en grasa, liposarco. Cuando es maligno es carcinoma. Ahora, dentro de la arquitectura, puede ser que tú puede depender de lo que se ve al microscopio o lo que se ve macroscópicamente. Por ejemplo, si forma redonditos, o sea, glándulas, con células cilíndricas, ¿no? Que lo que han dibujado como redonditos, glándulas, le vas a poner el prefijo adeno, adeno, cuando es epitelial. Si, por ejemplo, hace como dilataciones como dedo de guante, así, a la histología, como, y macroscopía, como se ven, digamos, en cavidad oral, y va a estar eso en el examen por si acaso, como un brócoli, como proliferaciones en dedos de guantes digitiformes con un pedículo. Y lo que comúnmente nosotros vemos como una verruga, digamos, ¿no? En cavidad oral o en piel, lo que sea. A eso le voy a poner el prefijo papilo. Entonces, como dedos de guante, como un brócoli, como un, no como un brócoli, sino como dedos de guante nada más, como una verruga, papilo. Cuando al microscopio forma glándulas, adeno. Cuando es una lesión irregularmente ovoide con contenido de líquido o semilíquido en su interior, quiste se llama, pero le pones el prefijo cisto. Entonces, cisto, papilo, adeno. Ahora, algo parecido a la verruga, pero que además tiene como un tronco, como un brócoli, es así, como un árbol. Es una proliferación arborescente con un pedículo. A eso le vas a poner pólipo. Entonces, pólipo, papilo, adeno, cisto. ¿Cómo se llamará entonces una lesión que has encontrado en gingiva o en paladar blando, que es de estirpe epitelial, benigna, pero que forma glándulas? ¿Cómo se llamará una neoplasia benigna glandular del paladar blando que forma glándulas? ¿Cómo se llamará eso? Si forma glándulas, le hemos dicho que se va a llamar adeno. Si forma quiste, cisto. Si forma verrugas, papilo. Si forma como brócolis, eh, pólipos. ¿Cómo le llamamos neoplasia benigna? Perdón, Raizel. Adenoma. Adenoma. Ya. ¿Cómo le llamaremos a una lesión en cavidad oral que cuando has sacado, cuando has hecho la extracción, ves como un huevito, así una lesión irregularmente ovoide, tocas y encima le has pinchado, ha salido líquido, pero es neoplásico benigno y es quístico, como le llamamos? ¿Cistoma? Cistoma, así de fácil. Ahora, ¿cómo le llamaremos a una lesión que es usual? Porque ya hemos hablado de esto cuando hemos visto el P53 y la que no hay apoptosis, y hemos dicho que un virus joroba esto. ¿Cómo le llamarás una lesión en cavidad oral que tiene proliferación como dedos de guante, o sea, como una verruga? ¿Cómo le llamamos? Y que encima está producido por un virus que tiene casi el mismo nombre, o sea, el mismo comienzo. Empieza con P. ¿Papiloma? Papiloma, el famoso papiloma, ¿no? Que ya hemos hablado del P53, del pinche virus del papiloma humano, que produce riesgo de qué? De un cáncer. Ahora, ¿cuál sería la contraparte del papiloma? O sea, el papiloma es benigno, ¿no? Pero sabemos que una benigna puede mutar, adquirir fenotipo de invasión y metástasis, y a eso ya no se le llama papiloma. ¿Cómo se llama una neoplasia maligna de estirpe epitelial que es verrucosa en cavidad oral? ¿Cómo es? ¿En qué te tendría que terminar? ¿En oma o en carcinoma? ¿Carcinoma? Ya, y entonces, ¿cómo se llama? Pues Papilocarcinoma, ¿no? así, sí, así. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Tienes un papilocarcinoma. Ahora, ¿qué será? A ver, vamos a utilizar su metacognición. ¿Qué es un cistadenopapiloma? Ah, cabrón, ¿qué será eso? Cistadenopapiloma. Primero que nada, ¿es benigno o es maligno?
carcinoma, benigno. Es benigno, es un quiste, Basta. pero... Cisto, adeno, papiloma. cisto de- ¿Cómo es? Es un Un quiste. quiste que produce glándulas. Sí. Y además que tiene adentro papilitis, ¿no? Facilito. A ver, ¿qué será un cistadeno papilocarcinoma? ¿Es benigno o es maligno? Maligno. Maligno. ¿De qué estirpe? ¿Epitelial o mesenquimatoso es? Epitelial. Epitelial. Bueno, No, epitelial, pues, no ve carcinoma. Además, todos los adenos, cisto, no ve, papilos son solo epiteliales. Los complicados son epiteliales, porque los demás de mesenquimatoso es facilito. Hueso es cartílago es condro, hueso es osteo, tejido adiposo es lipo, vascular es angio, dentino, cementoma, así, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué será, a ver, ¿qué es un liposarcoma? Digo, has encontrado en las bolsas de Bichat, aquí, porque ahora se ha puesto de moda, ¿no? Hacer la bichectomía, ¿no? Hasta los odontólogos hacen, ¿no? Para estilizar la cara. Pero no lo botas a la basura, ¿no? Cuando le sacas esa grasita y lo mandas a patología y 99.9% de las veces es un pinche tejido adiposo sin nada. Pero, ¿qué tal si yo te digo, no, hemos encontrado un liposarcoma? ¿Qué vas a entender al respecto? ¿Qué es esto? ¿Es benigno o es maligno? que es Maligno. benigno y está ubicado en tejido graso. ¿Cómo es benigno o maligno? Benigno, benigno. Liposarcoma, Maligno. de origen, de estirpe mesenquimatoso, de origen tejido adiposo. ¿Qué será un angiomiolipoma? Hija de... Porque me he olvidado decirles de músculo, ¿no? Mioma sería músculo, ¿no? A ver, ¿qué sería un angiomiolipoma? Han encontrado benigno. benigno ya. Es benigno. ¿De qué estirpe? Angiomiolipoma. Epitelial. Epitelial es acaso el vaso sanguíneo, acaso el mío. Es músculo, si no. Ya, pero de varios orígenes, ¿no ve? ¿De cuántos orígenes? Angio, mío, lipoma. De los vasos, músculos y del tejido adiposo. Exacto. ¿Qué sería un angio, mío, liposarcoma? Lo mismo, pero maligno. Exacto. ¿Qué sería un fibroadenoma? Hija de, ahora sí, ¿cómo es? Un fibroadenoma. Fibro serían tejido fibroso, como podría ser articulaciones, nioma, Adenoma. adenoma, entonces benigno. Ya, benigno. ¿De estirpe epitelial o mesenquimatosa o las dos? ¿Cómo es? Fibroadenoma. ¿De cuál estirpe es? Ambos, doctor. Sí, fibro es mesenquimatoso y adenoglándulas es de estirpe epitelial. Entonces es una neoplasia benigna que tiene tejido fibroconectivo y también epitelial que hace glándulas. Eso es un fibroadenoma. En cavidad oral puede haber perfectamente. A ver, ¿qué sería un carcinosarcoma? Hija de, ahora, ¿qué hacemos? ¿Benigno o maligno? Maligno y carcino. ¿Era carcino? Carcinosarcoma. ¿De qué estirpes? ¿O solo de una estirpe? Como es carcinosarcoma. Epitelial, doctor. Epitelial, pero sarcoma, ¿cómo es? Es de ambos, doctor. De los dos, doctor. De los dos. Es un tumor mixto. Cuando estén los dos, mesenquimatoso y epitelial es mixto. Y evidentemente es llover sobre mojado, ¿no? Si yo te digo, ¿qué es más grave? ¿Un carcinoma, un sarcoma o un carcinosarcoma? Obvio que me va a decir, pucha, es el carcinosarcoma porque viene con dos estirpes. A ver,
Eso es lo básico, es lo lindo, digamos, de la nomenclatura. Pero algunos inteligentontos a lo largo de la historia de la medicina no sabían nomenclatura. Y les parecía una cosa y les parecía otra. Y no sabían usar bien la nomenclatura. Por ejemplo, el término de tumor, que es un término que se aplica realmente en la tétrada de Celso, o sea, en la inflamación, calor, dolor, rubor, tumor, así se llama. Pero ahora, si tú le dices a un paciente, tú tiene un tumor, se traduce en cáncer. Incluso si le dices a un médico, lo primero que va a entender es cáncer. Y no es así. Tumor, en general, cuando te digan un tumor o leas tumor o algo, es una masa, es una bola. Ahora, ese tumor podría ser reactivo, sí, podría ser una inflamación, sí, podría ser una fibrosis, podría ser una hiperplasia, sí, o sea, podría ser reactivo, pero podría ser una neoplasia, sí, podría ser una neoplasia benigna, un adenoma, sí, podría ser un adenocarcinoma también. Entonces, tumores, lo que sea, .com, es una masa nada más. Entonces, cuando tú ves en una radiografía panorámica, ves una bola, puedes perfectamente decir, estoy viendo un tumor, pero no estás diciendo nada, porque puede ser tanto reactivo como neoplásico, como benigno, como maligno. Entonces, generalmente el término de tumor se entiende como cáncer, pero en realidad abarcaría a solo es una bola, nada más. Y también hay errores garrafales como que una neoplasia pensábamos que no invadía ni metastatizaba, la bautizamos con el sufijo oma y resulta que después investigamos y hay más evidencia de esa enfermedad y nos desayunamos que es maligna. Solo que nos da hueva, nos da flojera modificar en los libros y lo dejamos así. Y para justificarnos decimos excepciones a la regla. Y cuando ustedes lean excepciones a la regla de una nomenclatura es mentira, equivocaciones que no queremos admitir y las seguimos usando con la misma, de la misma situación. Por ejemplo, si yo les dijera, según la nomenclatura, ¿qué sería un linfoma? ¿Cómo es? ¿Benigno o maligno? Benigno. Sí, porque termina en oma. Pero, oh sorpresa, resulta que los linfomas no habían sido benignos, siempre invaden metástasis, son terribles, además matan. Le deberíamos llamar, porque no es epitelio el linfocito, le deberíamos llamar linfosarcoma. Pero no nos da la pinche gana desde hace décadas, casi 100 años, de cambiar el nombre y en vez de eso decimos excepción a la regla. Entonces hay algunos tumores que van a oír hablar, que terminan en oma, pero no son benignos y son malignos. Y hay que aprendérselos de memoria y da flojera. Pero yo les voy a pedir y les voy a mandar un video donde ustedes van a ver en 25 minutos solo las excepciones a la regla. Y no quiere decir que les voy a leer y decir, se memorizan esta, que es excepción a la regla, sino que es a lo largo de mi carrera he logrado encontrar ciertos patrones, ¿ya? Ciertas ayudas, ciertas claves que hacen que no tenga que memorizar tampoco esas excepciones a la regla. Una clave, por ejemplo, les voy a decir que cuando tengan cualquier tipo de neoplasia, que sea de leucocitos, o sea, de glóbulos blancos, cualquiera que sea, eosinófilos, basófilos, linfocitos B, linfocitos T, células plasmáticas, ¿no? Una célula plasmática viene de un linfocito B que se transforma y puede producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Cualquiera que digan que sea una neoplasia de leucocitos, o sea, de glóbulos blancos, no existe su contraparte benigna. No existe benigno de eso. Siempre va a ser maligno. Punto. Acabó. Esa es una regla. Tengo como 4 reglitas o 5 reglitas. Con esas reglitas no te vas ¿cómo se llama? Complicar de tener que aprenderte de memoria toditas. Y dentro de esas reglas, no sé por qué hasta ahora nadie se ha dado cuenta de esas reglas y no las pone en un libro, porque sería más fácil poner en el libro eso que poner en el libro de Robbins. Van a ver así una lista así grandota, así, de varias así, excepciones a la regla. En vez de eso, poner 4 claves. Por ejemplo, también una clave que es súper útil en odontología. Si tú pones blasto, el sufijo blasto,
quiere decir que blasto es en crecimiento, en diferenciación, en desarrollo. Cuando hablas de blasto, generalmente vas a pensar en un bebé, en alguien que está creciendo, un niño y demás. Y está correcto, generalmente los tumores blásticos son neoplasias de gente joven, de gente que está en desarrollo y crecimiento. Pero lamentablemente, todo lo que termine en blasto es maligno, a excepción de cavidad oral, donde sí cumple la regla. A ver, veremos si han entendido esto. ¿Qué será un nefroblastoma? ¿Benigno o maligno? De un niño. Maligno. Maligno. ¿Qué será un odontoblastoma? Benigno. Exacto. Así de sencillo. Entonces, cuando tú veas así en cavidad oral, yo te digo odontoblastoma, condroblastoma, así, no, eso cumple nomás su regla. Pero si yo te digo un retinoblastoma, por ejemplo. Retinoblastoma, benigno o maligno. Maligno. Entonces, así, ese video lo van a ver con calma. Les digo, les va a ser muy útil y tenerlo también ahí, el link, cuando quieran verlo, porque esas claves hacen que todo, o sea, ya facilito, ¿no? Ya hemos dicho, oma, carcinoma, sarcoma, ¿no ve? Adeno, cisto, papilo, pólipo, condro, osteo, angio, mío, dentino, cemento, cementoma o cementosarcoma, ya, eso está lindo, facilito, todo se entiende. El problema empieza cuando ya hay las excepciones a la regla, ¿no? Que ya no, el linfoma no había sido benigno, había sido maligno, porque así. A ver, ¿qué pasa? A ver, haremos una prueba también. ¿Qué si les digo, ustedes me toman una biopsia y les digo, tiene un plasmocitoma? ¿Benigno o maligno? ¿Cómo es? Que es común que esté en cavidad oral también, en hueso, etc. Plasmocitoma. Benigno. Termina en oma, es benigno. Pero ¿qué hemos dicho de los glóbulos blancos? Ah, la excepción entonces sería maligno. Exacto, así. Entonces, véanlo con calma ese video. Si hay dudas, también la siguiente clase la vamos a resolver. Es como si nos hubiéramos trasladado al fin de curso de año. ¿Por qué? Porque el último capítulo es cáncer, ¿no? Neoplasias. Pero ¿por qué? ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque ya les he dicho que en una descripción macro, lo que hacemos es, usar pues este esquema de si hay lesión o no hay lesión, si es reactivo, si es neoplásico, si es benigno, si es maligno, si es borderline, si es epitelial, si es mesenquimatoso. Entonces ustedes tienen que ya hacer una descripción. Pueden traer una descripción, ya está en el Classroom, ¿no? Pero a la siguiente clase vamos a revisar uno por uno. Pueden traer una foto, sí, ya, ni modo, pero si es de un paciente real, de verdad, de la facultad de odonto, mejor todavía, ¿no? Tomar la foto y hay que hacer la descripción. ¿Qué cosas no tienes que hacer en una descripción? Color rojo, forma irregular, o sea, no es una lista de una receta de cocina, no. Tiene que estar en prosa, tiene que estar de tal manera que, ¿cómo sabes si está bien o mal tu descripción macro? Si tú mismo la lees hoy día y después de 10 días la vuelves a leer y no sabes qué chingados, si es reactivo neoplásico, está mal. Ahora, si tú la lees hoy día y en 10 días, en un año, en una semana, en 20 años la vuelves a leer y llegas a la misma hipótesis diagnóstica, reactivo neoplásico, benigno, maligno, epitelial, mesenquimatosa, etc., vas por buen camino. La prueba de fuego es que si tú le das a tu compañero de curso, a tu colega y demás, porque muchas veces ustedes van a estar en un hospital o en una clínica o lo que sea, van a salir de vacaciones y van a dejar la historia clínica. Y ahí está la descripción macroscópica, no hay foto, no hay nada. Y otro profesional médico odontólogo va a leer y tiene que llegar a la misma hipótesis diagnóstica. Entonces, la prueba de fuego de una hipótesis diagnóstica, según descripción macroscópica, es que otro odontólogo pueda llegar a tu misma hipótesis diagnóstica. ¿Y a qué nos referimos con hipótesis diagnóstica? A poder determinar si esto es reactivo, neoplásico, benigno, maligno, epitelial o mesenquimatoso. Entonces, sus grados de diagnóstico van a ir progresando. Si, por ejemplo, no me puedes saber decir si es una lesión neoplásica maligna de estirpe epitelial y de origen o sea, un dentinoma, entonces
vas hacia arriba. Tal vez no sabes que es un dentinoma, pero sabes que es benigno y es mesenquimatoso. Ya, tal vez no sabes que es de origen primario en dentina y es mesenquimatoso, o sea, no sabes la estirpe, pero por lo menos vas a saber decir si es benigno o es maligno o es borderline, medio que va uno y otro. Ya, si no sabes si es benigno, maligno o borderline, por lo menos me tienes que saber decir, creo que es neoplasia, doctor, y no es reactivo. ¿No ve? Y si no puedes neoplásico y reactivo, por lo menos me dices, creo que hay algo raro ahí, doctor, hay una bola, eso es lesión. Y vamos a ir progresando. Una vez que identifiques algo extraño, lo siguiente que tienes que decirme es, eso extraño no es cáncer, o no es neoplasia, no es mutación, o puede ser reactivo. Dentro de reactivo puede ser inflamación, adaptación, necrosis, no sé qué. Ahora, si es neoplásico, mi siguiente pregunta obvia que te voy a hacer es, ¿qué te parece? ¿Es benigno o maligno? ¿Tiene cos de invasión y metástasis o no? Y generalmente hemos visto que lo más feo, aunque no necesariamente, o sea, irregular, anfractuoso, heterogéneo, todo lo más feo, generalmente pesa más para que en una lesión neoplásica, entre benigno y maligno, sea maligno. Pero, por ejemplo, podrías tener un cistadenocarcinoma, claro, y ahí vale madres lo irregular, ¿no? Porque un cistadenocarcinoma es una neoplasia maligna, carcinoma, de estirpe epitelial y que forma un quiste. Y si tomas en cuenta, es bien delimitado, es un globito, está bien. Entonces, imagínense, o sea, no, ¿qué les quiero decir con eso? Que decir que es blando no quiere decir que es benigno y listo. Que decir que es duro ya es maligno. Que decir que es mal delimitado es maligno y que decir que es bien delimitado es benigno, no. Todo el conjunto hace. Por ejemplo, si les dice una lesión quística, pero adentro tiene zonas heterogéneas en tu radiografía, incluso ves una zona cartilaginosa, una ósea, otra parece necrosis, todo heterogéneo ahí. Eso, aunque es quístico, pero dentro parece ser maligno. Entonces, todo hace. Y no se olviden que es hipótesis. ¿Qué quiere decir que es hipótesis? Que es una probabilidad que se tiene que corroborar o descartar a través de una biopsia. Cuando tú me mandes la biopsia, yo te diré, te corroboraré tu hipótesis. Pero no podemos quedarnos con que, no, ha venido más para su caries y aquí estoy viendo una verruguita en paladar blando y me vale madres, ¿no? ¿Por qué? Porque ya podría haber diagnosticado, ya la podría haber sacado como odontólogo, ya la podría haber curado y no dejar que progresemos un papiloma, un papilocarcinoma, ¿no ve? Entonces, cuidado con eso. O sea, a veces las primeras lesiones en cavidad oral y cabeza y cuello son vistas por el odontólogo, pero no le tiran bola, porque dicen, no, ha venido por su limpieza, ¿qué me importa lo demás? No, nosotros estamos viendo al paciente como un todo. Por eso ustedes estudian fisiología, fisiopatología, farmacología, cirugía, semiología, si no, sería pues una soncera. Y es por eso que ya cuando han venido aquí al gastro, les he dicho que me sorprende que ustedes aprenden a tomar la presión arterial, pero ningún odontólogo toma la presión arterial. Entonces, ¿están aprendiendo a la soncera? No, pues, o sea, tiene que ser para algo, ¿no ve? Porque, ¿qué pasa si el paciente está con una crisis hipertensiva encima, con el dolor, con el asuste, saca sus catecolaminas, su adrenalina, hace vasoconstricción, de su presión de 140, 90, le tiras a 160, 100 o 120 y el paciente tiene aneurisma, se rompe un vaso, ¿sí? Entonces tienes que ver al paciente como un todo y no solo como un diente que tienes que taladrar. Eso es, ya yo creo que lo tenemos bien claro, ¿no? Y todo lo que estudies a lo largo de tu carrera tiene que ser útil para tratar a tu paciente. Lo demás son chingaderas. Aunque que me disculpen, digamos, mis colegas odontólogos o médicos, lo demás son sonceras que están haciendo perder al tiempo potencial para que el estudiante desarrolle esas habilidades y esas competencias. Bueno, ahora, ya por último, para un poco adelantar, en la parte teórica ya habíamos iniciado tal vez, ¿no? Bueno, este esquema también es un esquema que toda la vida les hago ver, ¿no? ¿Qué es eso de lesión reactiva? ¿Cómo es? No, lesión reversible, lesión irreversible, punto de no retorno, adaptaciones celulares, ¿no? Y dentro de eso, también vamos a reemplazar. ¿A qué?
tenemos esta célula en homeostasias y esa puede ir a una lesión celular y esa puede ser reversible. Cuando quito el estímulo se va a homeostasis. Tiene un as bajo la manga también. Si no quito el estímulo también puede adaptarse la célula para no ir a lesión celular. Pero cuando pasa el punto de no retorno ya valió y tenemos una lesión celular irreversible que aunque quite el estímulo igual no puede ir hacia atrás. Su único camino es la lesión y muerte celular por dos patrones, necrosis y apoptosis. Ya hemos visto tipos de necrosis, coagulativa, licuefactiva, y hemos hablado de la apoptosis. Ahora bien, existe también algo que se llama respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria tiene un chingo de conflictos cognitivos. ¿A qué nos referimos con los conflictos cognitivos? A cosas que se piensan que se saben, pero después se cantinflanean. ¿Qué quiere decir eso? Que hablas mucho de una cosa de otra cosa y no dices nada. Y este capítulo de inflamación, a ver, si el capítulo anterior que era lesión y muerte celular, apoptosis, todo eso, ya, te enseña que la patología estudia la morfología de la enfermedad y en tu esquema mental ya sabes qué había sido patología y cómo me puede ayudar en todo lo que estoy estudiando en odonto. Ya, listo. Es importante para la materia de anatomía patológica. El siguiente capítulo es 1000 veces más importante porque es algo que vas a ver todos los días. No solo tiene que ver con anatomía patológica, tiene que ver con todo. Si no me creen, acuérdense de cualquier enfermedad que hayan tenido o hayan escuchado. Todas van a terminar, la mayoría, en itis. Faringitis, esofagitis, neumonitis, gingivitis, peritonitis. Entonces, todo lo que veas en tu consultorio, la mayoría, el 90%, va a ser itis, o sea, va a ser inflamación. Por eso es que este capítulo es fundamental, es imprescindible que te lo sepas de pe a pa. Uno de los conflictos cognitivos iniciales es entender si la respuesta inflamatoria es fisiológica o es patológica. ¿Qué es? Cuando te inflamas algo, ¿eso es fisiológico o es patológico? ¿Es normal o es anormal? ¿Cómo será eso? A ver, ¿qué dicen? Anormal. Anormal, o sea, ¿cuál es el objetivo de una inflamación? ¿Cuál será el objetivo de una inflamación? Evitar que se extienda a otra parte del cuerpo. La lesión también. Ya, o sea, me defiende, ¿no ve? Me defiende. O sea, tengo una bacteria, Helicobacter pylori, en mi estómago y lo que va a haber es una gastritis, porque está intentando destruir, diluir o focalizar. O sea, el objetivo de una inflamación es protegerme. Ahora, otro conflicto cognitivo es ¿para qué sirve mi sistema inmunitario? ¿Para qué sirven mis defensas? ¿Para qué me sirve mi sistema inmunitario? Eliminar patógenos, enfermedades, virus. Ya. Entonces, muchas veces, eh, se confunde qué es la respuesta inflamatoria y qué es la respuesta inmunitaria. ¿Cuál será la diferencia entre una respuesta inmunitaria y cuál será la diferencia entre una respuesta inflamatoria? Si en realidad igual los dos nos están protegiendo, ¿será lo mismo? ¿Cómo será? La inflamatoria es cuando, digamos, puede ser causada por una alergia o una reacción a algún cuerpo extraño, doctor. Lo que busca eso es impedir que avance más. Y el otro, que sería la respuesta inmunitaria, es ya eliminar el problema, o sea, eliminar el patógeno, enfermedad o parásito que si es que hay en el sistema. Ya. A ver,
Chito, llámamelo urgente al Javier, por favor, para que me recoja. La respuesta inflamatoria y la respuesta inmunitaria nos protege, pero la respuesta inmunitaria es así de grande. Y dentro de la respuesta inmunitaria, asícito, es la respuesta inflamatoria. O sea, una partecita de cómo nos defiende es la respuesta inflamatoria. Pero no es todo. No puedes decir que la respuesta inmunitaria solo es inflamación para defender, sino que es un todo. Tiene más. Por ejemplo, tenemos la inmunidad adaptativa, la adquirida, la innata, etcétera, etcétera. Chio, ¿está el Javier ahí? Dile que ahorita que me han llamado urgente a la gobernación. ¿Ya? Entonces, dentro de la respuesta inmunitaria existen varios tipos de regulación. Hasta la piel, hasta la mucosa, ¿no ve? Hasta las lágrimas, la lisosima, todo eso me defiende. Entonces, es mucho más grande la respuesta inmunitaria que la respuesta inflamatoria. Ahora, dentro de la respuesta inflamatoria, tenemos inflamación aguda y crónica. Tenemos también un dilema. ¿Será que es lo mismo ¿será sinónimo inflamación de infección? ¿Cómo es? ¿Será que es lo mismo? ¿Que siempre hay una inflamación cuando hay una infección? ¿O hay otras causas de inflamación? ¿Cómo es? Porque la mayoría de las veces nos confundimos. O sea, por eso es que hasta memes hay, ¿no ve? En odontología y medicina. Ah, ya es alérgico al paracetamol. Y el odontólogo, el médico ya se quieren tirar un tiro porque generalmente pareciera que lo que hacemos diariamente los odontólogos o los médicos es dar paracetamol, o sea, dar antiinflamatorio, analgésico, o sea, un AINE se llama antiinflamatorio no esteroideo. Y evidentemente la mayoría de las infecciones, la mayoría de las inflamaciones, ¿de qué causa pueden ser? ¿Qué te causa una inflamación? ¿Qué causa? No, esa es una alergia, digamos, es una inflamación, pero patológica porque es una respuesta exagerada del sistema inmunitario. Pero a ver, otras causas comunes de inflamación. ¿Qué te puede producir lo más común inflamación? Infección. Una infección. Entonces, sí, más del 90% de las veces cuando tienes una inflamación tienes una infección. Pero no es necesariamente. O sea, si yo voy y la tétrada de Celso se enrojece, ¿no ve? Rubor rojo, edema, dolor, y tocas y caliente, te inflamas. Si tienes una infección en el ojo, va a pasar eso. Pero también si yo abro la puerta y me golpeo mi ojo y se hincha, ¿está infectado mi ojo? No. Sí. Entonces, no es la única causa de inflamación la infección, pero sí es la más frecuente. Y dentro de las microbiológicas, las infecciosas, virus, hongos o parásitos, ¿cuál de las tres es la que da más frecuente? Virus, hongos, Las bacterias. Las bacterias, doctor. Bacterias. Es por eso que automáticamente tú cuando viene un paciente a tu sillón, paracetamol y su antibiótico. Y no está mal, porque generalmente lo que tiene es una infección que da una inflamación y por eso, y ahí da dolor, porque da dolor, calor, rubor, tumor, y por eso le tienes que dar su paracetamol y su antibiótico. Pero a veces no va a ser la causa. Por ejemplo, aquí, una peritonitis, pero una peritonitis no porque se haya perforado el apéndice, sino porque sería una infecciosa, sino una peritonitis química, porque le ha dado una insuficiencia renal. Sus riñones no funcionan y su urea está irritando el peritoneo y tiene dolor, calor, rubor, edema en el peritoneo. ¿Creen que con un antibiótico le voy a curar su peritonitis? No, no ve. Entonces, evidentemente, la mayoría de las veces las inflamaciones son a causa de infecciones, pero no necesariamente. Entonces, lo que van a hacer, y eso sí va a estar en el Classroom, para la siguiente clase es leer el libro, la parte de inflamación y definir. Si ustedes pueden definir de una manera clara, concisa, precisa, maciza la inflamación, está todo hecho. O sea, es 90% del camino hecho. Y hemos dicho que este capítulo es el mucho importante, ¿no? Porque toda la vida vas a ver en tu consultorio inflamación. Entonces, ya hemos puesto para el Classroom la descripción macro. Ahora la pueden hacer mejor, ya saben que pueden ahora ya sacar una foto de un odontoblastoma o un odontosarcoma o de un liposarcoma, o si quieren una necrosis o una inflamación aguda, una crónica, no sé, ustedes ya vean, pero ya tienen el esquema completo. Eso vamos a revisar la siguiente clase
Y además voy a pedir que traigan y elaboren su descripción magistral, como es su concepto magistral de inflamación. ¿Qué es inflamación? ¿Alguna duda, pregunta, observación? Nada, todo claro. Ya. Yo tengo una duda, doctor, voy a disculpar. En el concepto va a ser lateral, tenemos que subir por Classroom y tenemos que hacer una defensa. Sí, sí, yo les voy a preguntar eso, la siguiente. Pueden tenerlo para leer, no hay lío, pero concreten bien qué cosas tiene que estar en un concepto de inflamación. Y obviamente también van a leer sus, ¿qué se llama? Sus descripciones macros. Ok, la defensa va a ser en nuestra clase teórica, ¿no, doctor? Sí. Una vez que ya terminemos, o sea, ya más o menos tenemos casi buen insumo. Vamos a terminar inflamación más y ya les voy a llamar otra vez aquí al gastro porque les voy a dar un tejido, ¿no ve? Para que vean y describan, ¿no? O sea, primero lo vamos a hacer solo con foto y luego vamos a hacer en la vida real. ¿Alguna duda más? Pregunta. Doctor, Sí, la descripción macroscópica de la tarea del Classroom, ¿eso lo podemos mejorar? sí, lo pueden mejorar y volver a mandar, no hay lío. Ah, ya, gracias, doctor. ¿Qué me decías, Julio? Creo, no sé. Doctor, es con respecto a las fechas del examen, o sea, a lo que vi es el 17, la próxima semana. ¿Nos podría confirmar? Sí, o sea, no he visto, no me han dado el rol, pero el día que sea el examen es el examen. Y ya les he pasado un examen prueba, ¿no ve? Hace como 2 semanas, no me acuerdo. ¿Y qué entra al examen? Descripción macro, el capítulo de lesión y muerte celular, el que acabamos de llevar, y la primera parte, hasta definición de qué, de inflamación. Esas son las cosas que entran al examen. Entonces no es necesario comprar cartilla, ¿no ve? Yo creo que sí. O sea, a ver, les voy a confirmar mañana, porfa, para ver, porque es un lío. A veces nos prestan o no. Si nos prestan el, ¿qué se llama? El coliseo o me dan un aula, va a ser con cartilla. Si no, va a ser virtual. Pero mañana les confirmo eso, por favor, voy al departamento más cacho. Está bien, gracias, doctor. ¿Listo? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, si no hay más dudas, preguntas, o si surgen dudas después, igual nomás me escriben inbox, ¿ya? Chao, chao, chicos, nos vemos.